the only person in this conference. Hola, profe, buen día. Buenos días a todos. Hola Isabela. Buenos días, profesora. Vamos a empezar primero con la consulta para los alumnos que van a rendir el examen final dentro de unos 10 días, y después Isabela puedo estar con vos, ¿sí? Dale, perfecto, gracias. Eugenia y Mariano. Bien, profe. Sí, en realidad soy Eugenia en las dos. Estoy de la compu y del celu. No, yo voy a rendir el 15 y quería preguntar más o menos cómo era el examen y a qué hora era para que no hubiera dudas de eso. Bien. En principio, el examen es del día miércoles a las 8 de la mañana. Bien. Bien. Ustedes se tienen que fijar en la mesa de calendario. Siempre ha sido a las 8 de la mañana. Por un error de transcripción de la gente de la facultad, para la mesa anterior la habían puesto a las 3 de la tarde, pero la mesa en realidad fue a las 8 de la mañana. Yo avisé a los alumnos, corrigieron la página, y es miércoles a las 8 de la mañana. Bien, perfecto. O sea, Bien, y quería preguntarle del examen, por ejemplo, si va a ser que... No sé si me escucha, profe. Cambiar. Oh, se cortó. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, profe. Hola. Hola, profe. Bueno, ¿Ahora puede les hablar? estaba diciendo que el 15 de diciembre a las 8 de la mañana es el examen final, y el aula la designan unos días antes, ¿sí? Bien, en función de perfecto. la cantidad de alumnos. Bien, y con respecto al examen, ¿Se escucha lo que hablo? Ahora sí. ¿Ahora me escucha, profe, o no? Porque recién ahora la puedo escuchar algo.
Hola, profe, ¿ahí puede hablar? ¡Ay, sí! Ahí Ay, está, el está bebé. mutada, Sí. en silencio. Me saca de quicio el bebé que a veces se traba. Bien, lo que tenemos que hacer es ya publicarlo en Facebook por si alguien llega un poquito más tarde. Sí, ahí lo publiqué, profe, ya está en Facebook. Listo. Bueno, entonces ahora sí podemos continuar con las dudas. Bien, yo quería preguntarle cómo iba a ser el examen porque estuve viendo el programa y, por ejemplo, estaba esa unidad de ascensores y después otra de incendios. Entonces no sabía cuáles se evaluaba y de qué manera, si solo teórica, porque... Se evalúan todas las unidades. Bien, ¿Sí? bien. Todas las unidades que están en el programa forman parte del examen final. Bien, perfecto. Y la de incendio, ahí sería el material que está en aula abierta, digamos, el que tendríamos que leer. No, y la bibliografía. Nunca es solo el material, nunca es solo el resumen. La bibliografía está publicada. Sobre incendios hay un libro muy chiquito del ingeniero Cuadri, que normalmente lo tengo en el escritorio, no es el escritorio, es mi mesa. Ya lo traigo. Protección de edificios contra incendios. Bien. Y el código, por lo menos el código de edificación de la ciudad de Mendoza, el código de construcciones, no el de edificación, que es el que regula las instalaciones contra incendios. O sea, ustedes tienen que saber, no se tienen que saber nada de memoria, porque hay mucho número de reglamentación, no me interesa que se sepan el número de memoria. Pero si yo pregunto cómo se menciona un tanque de incendios, ustedes tienen que saber a dónde tienen que ir a buscar el número, acordarse que son tantos litros por metro cuadrado, pero el número, si no se lo acuerdan, tienen que poder ir a buscarlo en el reglamento, ¿sí? Que es el código de edificación. Bien, perfecto. ¿Código de edificación o de construcción? Edificación. De edificación. El código de edificación es el que regula toda la parte de arquitectura, urbanismo, es codificación. Este tiene 30 años, o sea, ahora está en internet, pero este es el código, ¿sí? Y ahí en cada municipio hay un capítulo específico de incendios. Bien, perfecto. ¿Sí? De protección, porque está absolutamente regulado. Bien. Y con respecto a los sistemas, digamos, siempre nos han evaluado teóricamente explicarlo y después como realizarlo en un plano. En el examen, ¿cómo va a ser? El examen final consta de una primera etapa para los alumnos regulares, de una primera etapa que es un ejercicio práctico. Y el ejercicio puede ser la resolución de un sistema, el proyecto de un sistema, el diseño de un sistema, puede ser un cálculo de balance térmico, un cálculo de coeficientes, un cálculo de caldera, un cálculo de radiadores, todo lo que hemos visto cálculo. Esa es la parte de práctica. Si pasan la parte de práctica, van al pizarrón a un tema oral, a un tema teórico. Tienen que enmarcarlo en el campo del teórico. Explicar la teoría. Y ese entonces, el práctico claramente es escrito, no es en el pizarrón. O sea, no, en general es escrito en un papel porque son muchos y no siempre hay lugar en los pizarrones para escribir y dibujar. Lo manejan mejor en papel. Entonces nosotros habitualmente llevamos planos y sobre esos planos pedimos algo. Pero cálculo también, puede ser balance térmico, puede ser todo. Lleven tablas, porque muchas veces tienen que buscar tabla de radiadores, tabla de caldera, lleven las tablas al final. Bien, perfecto. Claro, eso no me había dado cuenta. Sí, porque nosotros no llevamos las tablas, entonces son ustedes las que tienen que buscar los valores.
Sí, tal cual. Entonces, bueno, no, mi otra duda era justamente eso de si cálculo habíamos visto de radiadores y de caldera y bueno, todo balance térmico. Sí, Como que y el la balance facultad térmico, sí, el balance térmico hay muchos cálculos que pueden, desde un balance térmico completo hasta calcular la envolvente, yo les doy una tabla, o sea, tienen que saber todo el proceso y cómo. Lo que tengo que decir por pedido de una alumna que aprobó el otro día, pero que me dijo que sería importante que les recomiende o que les avise que el examen final no se tienen que poner nerviosos. Lo dice una alumna de ustedes, un compañero, que no se pongan nerviosos en el examen, porque la verdad es que los nervios atentan contra la resolución de cualquier ejercicio. ¿Sí? Traten de estar tranquilos y cuando uno en un cálculo se pregunta algo, usted tiene que saber por qué lo hacen así, no tienen que saber el proceso de cálculo de memoria. Tienen que saber por qué hacen tal o cual corrección, por qué aplican un coeficiente, lo que sea, a qué se debe eso. Tienen que razonar. Están en tercer año de la facultad, ya no se aprenden cuestiones de memoria. Es más, si ustedes se olvidan de un coeficiente, de un rendimiento, no me interesa a mí. Dice, bueno, más o menos entre el 80 y el 85%, no me interesa que se sepan el número de memoria. Porque para eso está el manual de la caldera, para que van a ir a buscar el rendimiento. Ahora, pero tienen que saber cuál es el concepto. Bien, perfecto. Bien, eso es una aclaración que les hago. Y que uno va dispuesto a aprobar un examen final porque se quiere sacar la materia, pero que no pasa nada si se desaprueba. La vuelven a rendir después. ¿Bien? Bien, profe. Sí, yo decidí rendirla ahora porque, nada, hemos tenido como un montón de trabajo, más el trabajo integrador, más el coloquio, más todo, entonces es como Nosotros, que uno la tiene re fresca la materia. Para mí es mucho mejor que ustedes se saquen la materia apenas la cursan, porque tienen algunos contenidos frescos. Sin embargo, no van a aprobar porque cursaron este año. Si yo pregunto un concepto, ¿por qué están haciendo tal cosa? Y que están considerando, y no lo saben, no lo saben. O sea, una pregunta pasa, dos pasa, la tercera ya no, o sea, tienen que volver. Sí prefiero que rindan ahora, porque tienen las cosas bastante más claras. Pero eso no significa que no tengan que buscar en la bibliografía y leer libros. O sea, con las clases no alcanza, con el material publicado no alcanza, tienen que leer la bibliografía. Cuando yo digo, ¿de dónde sacan las recomendaciones para ventilación? Tienen que saber a qué libro fueron, o de dónde lo sacaron, y en función de qué estaban las recomendaciones. ¿Bien? Yo hablo ahora de casos, pero porque son los casos con los que tuvieron dificultades en la mesa pasada. Pero tuvieron dificultades porque no fueron a la bibliografía, no fueron a estudiar, ¿sí? Bien. Acuérdense que ustedes tienen 3 oportunidades de rendir el examen final, después tienen que recursar la materia, pero que además tienen 1 año y medio o 2 años para rendir la materia, depende de cuándo lo tomen. O sea, aprovechen bien el tiempo. Ni quemen todas las alternativas de rendir la materia, o sea, que vayan preparados a la mesa, ¿no? Pero tienen 3 posibilidades. No me siento nada bien cuando desaprueben. Me siento mal, o sea, me empiezo a preguntar yo qué es lo que está faltando, así que pero ustedes no hace falta que se sientan mal, como que me sienta mal yo porque ustedes desaprueben, está bien. Sí, está bien. No, bueno, lo bueno es que podemos tener esta consulta y todo. Yo pensé que no iba a estar porque esta semana sigue siendo de examen, creo. Sí, pero hay consultas igual aunque haya examen, ¿saben? Bien, ¿Ustedes perfecto. saben eso? Y saben también que ustedes que en las materias deberían terminar el cursado y las notas y las entregas de trabajo y las evaluaciones en el último día de clase, que después ustedes tienen que tener el tiempo libre para preparar las otras materias, de manera de no atrasarse. Si ustedes mismos le piden a los docentes, pero cambiar los plazos de entrega, no, porque no alcanzamos por esto, fuera del semestre los docentes dicen, no, los alumnos nos piden esto, entonces están invadiendo con actividades del cursado los tiempos que ustedes tienen para rendir los exámenes. ¿Saben a lo que me refiero, verdad? Sí, ha pasado casos este año. En instalaciones hubo casos que tuvieron que hacer como
Un proyecto así integrador que estaba bueno, nosotros no nos lo hicieron hacer por la cuarentena, pero sí, es como que terminan de cursar y seguir cursando algunas materias, pero bueno. Y no, porque si estás cursando materia no te da tiempo para estudiar lo que debes del año pasado, del semestre pasado, de lo que sea. ¿Sí? Sí, Entonces hay dos cosas que tenemos que ponernos de acuerdo, docente y alumno. Primero, en esto de no avanzar. Y segundo, de tener todas las consultas. De que vengan a las consultas que corresponden, ¿no? O sea, no estamos perdiendo tiempo en generalidades, pero los profesores no estamos 24 horas del día esperando que ustedes nos manden una consulta por Facebook o por cualquier sistema. La hora de consulta es esta. A esta hora de consulta tienen que venir. Y normalmente, si ustedes preguntan, yo asisto el 99% de las veces. Y digo 99 porque alguna podría cambiarla porque tuviese algún problema, pero aviso. Digo, entonces para eso está esta hora de consulta. Bien, perfecto. Bueno, gracias, profe. Cualquier cosa el viernes que viene a la misma hora, también por aula abierta. Bien. Si yo tuviese algún inconveniente, le cambio. Lo hacemos por aula abierta, en otro momento les cambio con anticipación. Mis comunicaciones más urgentes se las mando por Facebook, porque ustedes están más familiarizados con la red social que con el aula abierta, entonces siempre es más sencillo. Bien. Bueno, gracias, profe. De nada. Me parece que me voy a tener que quedar porque siguen entrando gente y eso, así que bueno. Ah, bueno, pero además por mí no hay problema, Bien, ¿quién sigue? Hola, profe, buen día. No, yo me metí a la consulta para ver si hablaban algo Hola, de la profe. mesa. Me llamo Micaela. Hola, Micaela, ahí te estoy viendo, ahí te veo. ¿Cómo estás? Bien, yo fui la que escribió en el grupo por la consulta porque, bueno, recién escuché a mi compañera y yo empecé a prepararla, pero esta semana, y todavía estoy como en duda de presentarme a rendir porque es poco tiempo. No te preocupes, que vos podés venir a todas las consultas que Claro. quieras hasta que vos te sientas segura de ir a rendir el examen. Por eso recién les dije, tienen 3 oportunidades, no las quemen. No las quemen, no importa el promedio, no hablemos de eso, de no quemen. Si les falta un poquito de preparación, no las quemen. Lamentablemente, por una cuestión de COVID, no pueden ir a asistir a una mesa, y yo siempre les recomiendo que vayan a ver una mesa, pero no se puede. El secretario académico nos dijo que no. Así que bueno, van a tener que buscar la consulta y de entender lo que están preguntando otros en la consulta para medirse ustedes. Bien. ¿Sí? Pues sí, Bien. si lo que pregunta el otro compañero, yo ya lo sé, porque estoy preparada. Si me está preguntando algo que yo ni me he puesto a pensar, tengo que evaluar bien cómo estoy. ¿Bien? Digo, la única manera que uno ve de Sí, analizar. está más o menos a nivel. Bien. Y otra duda, yo la cursé esta materia el año pasado, entonces vimos la primera y segunda unidad. Sé que entra todo, pero quería saber si este año había cambiado algo, porque me metí al aula, pero bueno, básicamente está el mismo material. Miren, algo que aprendí yo hace poco es que rinden con el último programa. O sea, ustedes cursaron en 2020, pero rinden con el programa 2021. Pero en esta materia no ha habido cambios. No ha habido cambios sustanciales en el programa. Sí, a lo mejor en la forma de dar hemos cambiado alguna cosa, pero no ha habido cambios sustanciales en los contenidos. O sea, los contenidos son los mismos del 2020. Sin embargo, el 2020, por una situación extraordinaria, en 8 semanas se dio un montón de cosas y otro montón de cosas quedaron afuera, pero igual se evalúan. O sea, que las dudas que haya sobre los contenidos que no están, no los viste el año pasado, las ven en las consultas. Bien. Tienen que leer primero, no vamos a dar clases en la consulta. Tienen que leer el material y después hacer la consulta. Sobre incendios me preguntan a mí y sobre ascensores y montacargas a la arquitecta Priolo. Y lo demás, a cualquiera indistintamente. Genial. Bueno, profe, nada, era eso y también quería escuchar si mis compañeros tenían otras ayuda técnicas, ayudas técnicas. Claro, porque yo sí, hasta el momento solo leí teoría, pero no lo demasiado como para tener. Bien, yo te voy a decir, Micaela, como uno sabe que sabe, poniéndose a hacer ejercicios. O sea, uno sabe que entendió cuando es capaz de resolver un ejercicio.
Bien, pero ¿cómo sé que el ejercicio está bien resuelto o no cuando no tiene una verificación como matemática, el resultado debe ser 25,2? Cuando se trata de un diseño, hay 1000 posibilidades de resolverlo bien. Entonces, hay muchos ejercicios propuestos en el aula abierta para que ustedes puedan practicar. Y de última, traen el ejercicio a la consulta, lo compartimos, y me lo muestran y me preguntan, tuve dudas acá, tuve dudas allá, y yo veo cómo han resuelto y corrijo. Eso sirve mucho para el que trabajó en el ejercicio, pero para el que está viendo el ejercicio cómo fue resuelto. Una vez que uno sabe resolver, yo quiero entender que tiene por lo menos el 60% de la materia entendida. Cuando sabe resolver un proyecto de un diseño o sabe resolver un cálculo. Bien. Y además, Micaela, están todos los parciales que hemos hecho este año y el año pasado, que podés conseguirlo de alguna manera, donde hay mucho para ejercitarse. ¿Se cortó? No, profe, acá está. Ahí la escuché. Ajá, bueno, listo. No sé, Micaela, si... Ahí le doy igual a que hagan consulta. Bueno. ¿Quién sigue? Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Juli. No te he leído todavía nada, pero este fin de semana te lo leo. Bueno, muchísimas gracias, profe. ¿Tenés dudas? Sí, tengo decí. dudas con respecto al sistema todo agua, que bueno, estaba empezando a dar la teoría y me surgió duda en relación a los radiadores compactos y seccionales. Sé que, por ejemplo, los compactos, o sea, la conformación es distinta, pero con relación al tema de las conexiones cruzadas y rectas, ¿es siempre en los radiadores compactos la conexión es recta o se puede dar que a veces puede ser cruzada? Mira, yo te voy a decir, mira, hay dos tipos de compactos. Los toalleros son radiadores compactos también, ¿sí? Porque tienen un solo bloque. Vos comprás un solo bloque de tantas kilocalorías, más grande, más chico, depende lo que vos necesites en tu lugar, en tu local. En los toalleros las dos conexiones son cruzadas, pero además están abajo, ¿sí? En la parte de abajo de los dos montantes verticales que tiene el toallero están las conexiones del radiador. En los compactos, que son de chapas plegadas, que no se hacen en este país, no hay en este país. Europa. Claro, normalmente son cruzadas, pero no tengo más información que decirte normalmente son cruzadas. Deberían ser cruzadas, porque es la mejor forma, excepto que para radiadores pequeños vengan rectas. Ya no te lo puedo decir porque no proyecto con esos radiadores. ¿Sí? Nosotros en Argentina trabajamos con radiadores seccionales y los únicos compactos que trabajamos son los talleros. Perfecto. Y, profe, después, bueno, decía que, por ejemplo, para los radiadores que sean rectos, era hasta 10 elementos o 80 centímetros de longitud. Yo, por ejemplo, en un edificio que utilice sistema todo agua con una caldera, ¿puedo combinar los radiadores, uno que sea recto, otro que sea cruzado? Sí, mira, Julia, que la conexión sea recta o cruzada tiene que ver con que el agua ocupe todo el radiador y fluya por todo el radiador para que todo el radiador esté caliente. Porque si hay una parte del radiador que queda con agua, pero quieta, muerta, que le digo yo, agua quieta, ese agua cede el calor y se enfría. Al no haber circulación, no vuelve con calor. Entonces, uno en una obra define los radiadores grandes, es decir, de más de 80 centímetros, por regla son cruzados. Y los radiadores pequeños son rectos, porque al instalador, al que hace la cañería, le es mucho más sencillo hacer las conexiones rectas. Esto es para que el agua cubra el radiador, pero el sistema funciona perfectamente con radiadores rectos y cruzados mezclados. No pasa nada, eso no interviene en nada, no tiene ninguna implicancia. Perfecto. Y por último, bueno, se dice que, por ejemplo, cuando un local es muy grande o tiene varios, es unificado, los radiadores deben ser, digamos, se deben distribuir los radiadores y que tengan hasta 3.000 kilocalorías. Sí. Si yo tengo, por ejemplo, un local muy grande y distribuyo los radiadores, ¿se tiene en cuenta
algún criterio para que esté equilibrado? Porque, por ejemplo, a veces Bien. pasa que un radiador es muy largo y en el otro es más chiquito y es Bien. como... Pero en principio, el que proyecta una instalación de calefacción ya tiene en cuenta por dónde están sus flujos de calor. O sea, tiene un plano de arquitectura y aunque no tenga el cálculo del balance térmico en una planilla al lado, ya está observando por dónde se está yendo el calor. Es decir, si yo tengo un local alargado y tengo una parte que da al sur y una parte que da al norte con ventanas, con 2 ventanas, yo voy a tratar de darle más calorías al sur, porque tengo más flujo de calor hacia el exterior. Si no, tengo que contar con el cálculo del balance térmico y analizar cómo son las proporciones de cómo se va el calor, siempre por transmisión. No hace falta, digo, tener balance térmico, pero sí hace falta analizar cuál es el lugar por donde más calor. Yo siempre pregunto en un examen final, que vean cuáles son las superficies de transferencia. Las superficies de transferencia son todas por las que se va el calor. Los muros que dan al exterior, los vidrios que dan al exterior, el piso y el techo si da a un local no acondicionado o al exterior. ¿Sí? Perfecto. Dentro de las superficies hay superficies que son de mayor transferencia por metro cuadrado y otras que son de menor transferencia. Si un muro me da un local no acondicionado, Hola, ¿me escuchan? Hola, Hola, profe, sí, hola. ahora sí. No, pero que tuve que entrar con el teléfono porque le tuve que sacar el wifi al teléfono y entrar con los datos porque lo que se ha cortado es internet en mi casa. ¿Bien? Ah, ok, gracias, profe. No, bueno, a lo mejor se ve peor o se escucha peor, pero estoy en el celu. Se me va a hacer más difícil compartir planos y esas cosas, pero sí podemos hablar.
¿De qué estábamos hablando, Julia? De cuando tengo un local grande y unificado, Entonces, cuando vos tenés más de 3.000 calorías en un local, porque se trata de un local grande, entonces vos tenés que distribuirlo en radiadores de hasta 3.000 calorías. No tienen que ser los 2 radiadores o los 3 o todos iguales. Todo depende cómo son tus flujos de calor. Entonces, vos decidís cómo vas a distribuir en función de tus flujos de calor. Entonces, lo que yo decía recién, en que dentro de todas las superficies de transferencia que hay en el local, hay algunas que son superficies de transferencia de mucho flujo de calor y otras de menos flujo de calor, que depende de los delta T. Hay delta T que dan al exterior y hay delta T que dan a locales no acondicionados o al suelo. Por otro lado, también depende del coeficiente de transferencia, del coeficiente de transmitancia térmica acá. No es lo mismo un metro cuadrado de vidrio que un metro cuadrado de muro. Entonces uno ya sabe por dónde se está yendo más calor. Y allí tiene que poner los radiadores más grandes. Ahora bien, el error más común en el diseño es tomar la regla de memoria sin saber por qué. Es decir, me dio un balance térmico 4.500 kilocalorías y lo que hacen automáticamente es dividir en 2 radiadores iguales de 2.250 y poner uno al lado de otro. ¿Para qué hacen eso? Si el objeto es distribuir el calor, tienen que alejar los radiadores. Los tienen que alejar. Y es muy poco probable, pero casi nada probable que sean iguales. Siempre va a haber un lugar por donde se va más el calor que por el otro. Entonces, divídanlo criteriosamente, pero eso significa, entiendo que hay una regla de 3.000 kilocalorías, es una regla práctica, lo que nosotros llamamos empírica, ¿sí? No hay ninguna deducción matemática que diga 3.000 calorías. ¿De dónde sale? Es una cuestión práctica. Entonces, analicen el local, analicen los flujos de calor y en función de eso dividen. Hay veces donde el local no es tan grande, Julia, y da 2.500 kilocalorías, pero tiene una relación de forma muy grave, es decir, 4:1, 5:1, porque se trata de una circulación o de un pasillo. Si estamos hablando de un pasillo que tiene 1,20 m por 10 metros de largo, y le da 2.500 calorías, yo le diría que pónganle por lo menos 2 radiadores. Si le ponen uno solo, no van a asegurarse que haya buena distribución de calor en todo el largo. Tampoco le van a poner 10 radiadores. ¿Sí? 10 radiadores de 250 kilocalorías cada uno. Es una cuestión de criterio y de práctica. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros tenemos que ver no solo el balance térmico que nos dé las calorías que necesitamos, sino también la morfología del espacio. Si es muy largo, claro, ahí... Claro, uno analiza entre la morfología, entre la arquitectura y... Porque no es solo la forma, es los materiales también, Julia, si hay vidrio o no hay vidrio. O sea, 1 metro cuadrado de un muro que da al exterior con vidrio es mucho más grave que 1 metro cuadrado de un muro que da al exterior sin vidrio, porque el coeficiente de transmitancia térmica es 2,5 veces más. 5 contra 2 a lo mejor. Entonces, sabiendo todas estas cuestiones, uno dice, bueno, no, acá no hace falta que me lo saquen con coma, o sea, con punto. Acá pongo el 70% y acá pongo el 30% suponiendo esto. Tienen que tomar un criterio. Con que informen eso, ya está. Perfecto, y buenísimo. Obviamente separarlo. Si ustedes lo dividen y ponen un radiador, porque uno pegado al otro, en 2 muros perpendiculares, yo digo, ¿para qué lo dividen? Si están juntos. La idea de distribuir el calor es separar los radiadores, lo más que se pueda. Perfecto. Y hay una cosa, Julia, que lo vuelvo a repetir, porque siempre pasa lo mismo en los exámenes. Cuando se les evalúa un proyecto de calefacción por agua caliente con radiadores, lo primero que tienen que hacer es poner los muebles. Si no ponen los muebles, porque no van a ir dibujados los muebles. Si ustedes no ponen los muebles, significa, me olvido que tengo que coordinar estos radiadores con el mobiliario. ¿Sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es colocar los muebles. Y después distribuyen los radiadores, en función de lo que ya hemos hablado. Perfecto, profe. Buenísimo. Esas eran mis consultas hasta ahora. Bueno. Así que muchísimas gracias, profe. De nada, Julia. ¿Quién sigue? Luciana.
Bárbara. Hola, profe, buen día. Yo tengo una pequeña consulta respecto a lo que le dijo a Julia. Cuando dice que el techo se da a un lugar exterior o un local no acondicionado. En el caso de que fueran, por ejemplo, viviendas agrupadas, un edificio, algo así, que tengamos otra vivienda arriba, ¿eso se considera como no acondicionado siempre? No, depende. Depende de cómo sea el proyecto. Ay, ¿se volvió a cortar? ¿Se escucha? No, sí se escucha, profe, se escucha. Mirá, en un edificio de viviendas agrupadas, vos podés tener dos alternativas del sistema. Un sistema central para todo el edificio, es decir, que todos los departamentos reciban agua caliente desde un mismo grupo de calderas o desde una sola caldera, es un sistema central para todo el edificio. Como el sistema central de agua, por premisa fundamental, decimos que no puede zonificar. Si está acondicionado este departamento, el que está arriba y el que está abajo también están acondicionados porque no se puede zonificar. Ahora bien, podrías tener la otra alternativa que fuese sistema central o semicentral, es decir, uno por cada vivienda. Que cada vivienda tenga una dimensión tal que amerite, que pueda hacer que cada vivienda tenga su caldera. En ese caso, si cada vivienda tiene su caldera, lo que tenés que considerar con los departamentos colindantes, con las viviendas colindantes, es que no están acondicionadas, porque podría ser el caso de que esté desocupada la vivienda vecina. Y el peor caso para vos es que no esté acondicionada. En el caso de que simultáneamente estén acondicionados, vas a gastar menos energía, pero vas a tener dimensionado el sistema para el peor de los casos, que es que los vecinos no estén. Ah, bien, bien, perfecto. Antes de saber antes de hacer el balance térmico, ustedes tienen que saber si está acondicionado o no está acondicionado. Independientemente del sistema que van a usar, si es mixto. O sea, con el sistema mixto ya saben que un departamento vecino puede no estar acondicionado porque tiene fan coils y los fan coils pueden estar apagados. Pero con agua o con aire tienen que saber cómo es antes de hacer el balance térmico. Bien, profe. ¿Se entendió, Martina? Sí, sí, profe. Ahí. Gracias. Profe, con respecto al segundo caso que dio, sería sistemas independientes a nivel global del edificio y sistemas centrales a nivel de departamento. Claro, se llama semicentral con respecto al todo. Son varios sistemas semicentrales que cubren cada uno un departamento, pero son centrales todavía conceptualmente porque la producción de calor está en un punto y la distribución y el consumo de calor está en otro. O sea, el departamento para sí mismo tiene un sistema central, pero referido al todo son sistemas semicentrales. Perfecto. Bien, gracias, profe. De nada. Sí, Emilia. ¿Cómo anda? Tengo una duda con respecto a esto que decimos del coeficiente de transmitancia térmica. K. Sí, el coeficiente K. Cuando, por ejemplo, variaba en una superficie, por ejemplo, en un piso, si el calor venía de abajo o de arriba, iba a variar, pero, por ejemplo, si yo tengo un lugar donde tengo dos pisos. Dos niveles. Dos niveles. El piso, digamos el entrepiso. ¿Qué valor voy a tomar en cada caso? Y tenés que ponerte en la situación para dónde está el calor. Vamos a hacer un análisis. Ahora no puedo dibujar porque no tengo... Estoy en el celular. Bien. Vos estás haciendo el balance térmico de invierno de la planta baja. Sí. Y la planta alta tiene otro sistema. Por eso hay un flujo de calor de abajo hacia arriba. Claro. ¿Me va siguiendo, Emilia? Sí, Los sí, demás claro. también. Entonces, ¿cómo calculamos el coeficiente K de lo que sería el techo de la planta baja? Con una resistencia superficial de calor de abajo, porque el flujo de calor va de abajo hacia arriba. ¿Bien? Sí. Para esa misma losa o elemento estructural o división física, que es una superficie, es un volumen, pero en realidad es una superficie horizontal, cuando estoy haciendo el balance térmico de invierno, pero estoy haciendo el balance térmico de la planta alta,
y la planta baja no va a estar acondicionada, el calor viene desde arriba, o sea que funciona diferente el mismo elemento, ya sea de dónde viene el calor. O sea, vas a tener dos valores de K para el mismo elemento, ya sea que calcules el balance térmico de la planta baja o que calcules el balance térmico de la planta alta. Claro, o sea, voy a tener dos, uno para cada planta. Uno para cada planta, pero al mismo elemento le llamás losa 5. Es el mismo elemento físico, pero se comporta diferente cuando estás haciendo el balance térmico de la planta baja y cuando estás haciendo el balance térmico de la planta alta. Como uno hace algunas simplificaciones en el balance térmico, debería analizar cuánto vale para un caso y cuánto vale para el otro. Si la diferencia no es más de un 5%, uno podría tomar el K mayor y quedarse tranquilo y tomar el K mayor y andar, en vez de andar pensando cuál K es el que va en cada caso. Porque después cuando tenés que hacer el balance térmico de verano, se da vuelta todo. El que era K para abajo, después es K para arriba. Lo tenés que analizar con un dibujo y habiendo hecho un cálculo. Entonces se empieza a complejizar tanto que si, bueno, si la diferencia de entre el K1 y el K2 para el mismo elemento, ¿sí? Uno con calor de abajo y otro con calor de arriba, K1 y K2, ¿sí? No supera el 5%, bueno, voy a usar de los dos K el mayor y chao, me quedo tranquila. Pero para llegar a esta conclusión, tenés que haber hecho muchos balances térmicos para darte cuenta en qué caso tenés que usar el K1 y en qué caso tenés que usar el K2. Claro. Y ahí también me surgía la duda de, por ejemplo, cuando en un muro usamos la resistencia de la superficie interior y la exterior. Sí. Si tengo un muro que es interior, no, voy a tener... espera. Primero, habría que saber qué es la resistencia térmica superficial conceptualmente. ¿Qué es? Porque no es un material que aporta resistencia al flujo de calor. No es un material. ¿Ustedes vieron que suman la sumatoria de E sobre lambda? Sí. Es cada una de esos E sub 1 sobre lambda 1, E sub 2 sobre lambda 2, son la participación de cada uno de los materiales a la resistencia total del paquete. Sí. Bien. ¿La resistencia superficial qué es? ¿Leyeron el libro? Y sería la resistencia que opone Bien. al flujo, la superficie al flujo del calor. No hay ninguna superficie. La superficie son los materiales, cada uno de sus elementos con su espesor. No es se llama resistencia superficial, pero no estamos hablando de superficie. Sería el aire. Aire, muy bien. Es la participación del aire. Resulta que el aire, ustedes se dan cuenta, detrás de los cuadros que se manchan, la velocidad del aire cambia en el volumen y pegadito a la pared, al muro, la velocidad del aire cambia. Se forma un colchoncito de otras características. ¿Sí? Bien, a eso se llama capa laminar. En hidráulica se llama capa laminar. Una capa muy pequeña del fluido con otras características que en el resto. Esa capa laminar de aire que tiene otras condiciones que el resto del aire aporta una resistencia. Por eso tienen que ir a leer el libro. Ese aire que está de un lado del muro y del otro lado del muro va a aportar una resistencia. Entonces, el alfa E, es decir, la resistencia o la participación de la resistencia superficial exterior y la resistencia superficial interior, RSI y RCE, como le quieras llamar, sí, van a existir y las tengo que poner en tanto y en cuanto de cada uno de lados de los muros haya aire. No importa si da al exterior o a un local no acondicionado, hay aire. Bien, sí. ¿Vamos? Ahora bien, ¿cuál podría ser un caso de un muro que no tenga aire de un lado? El subsuelo. Si yo tengo que hacer un balance térmico de un sótano, porque lo voy a acondicionar al sótano, el muro que está enterrado, hacia el interior tiene aire y hacia el exterior ¿qué tiene?
y el suelo, digamos. Suelo. Entonces no hay aire. Si no hay aire, no hay participación de la resistencia superficial exterior. Y en ese caso utilizaría la resistencia de la superficie interior y también debería utilizar la del calor de... El delta T entre el suelo y el aire interior. Luego, para calcular el calor, el delta T no vale el delta T al exterior, sino vale el delta T versus el suelo. Sí, el interior versus el suelo, ¿sí? Bien. Entonces, cuando el muro, cuando está rodeado de un líquido o algo que no sea aire, en general es suelo para nosotros, para la construcción es suelo lo que puede haber del otro lado. El exterior podría no estar en ese caso, que estoy hablando de un subsuelo, que estoy hablando de un muro enterrado. Y si el muro tiene, vamos a hacerlo más difícil, una parte que está enterrada y una parte que está al aire, por más que sea el mismo muro, tiene dos K diferentes. Un K, el que da contra el suelo, no tiene la participación de la resistencia superficial exterior. Y el otro K, el muro que queda sobre nivel de piso, sobre el nivel de terreno, tiene las dos resistencias superficiales. Es decir, tiene más resistencia, es decir, menos K el que está al aire que el que está al suelo. Claro, y también van a tener distintos delta T. Y van a tener encima distintos delta T. Se tratan como dos elementos diferentes. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Bien. Bueno. Sigamos con las consultas. Isabela, me parece que no va a quedar tiempo, pero no solo no queda tiempo, sino que no tengo manera de compartir en este momento, a no ser que nos vayamos, porque no tengo internet en mi casa. Claro, O sea, supuse que hasta llega a ser un poco complicado para que yo le pudiera mostrar el proyecto desde cero. Claro, mirá, yo mañana me desocupo tipo 10:15 de la mañana. ¿Te parece que a las 10:30 de la mañana nos conectemos? Sí, perfecto, perfecto. ¿Les parece? Lamento haberlos hecho a perder 45 minutos con consultas puntuales de la materia, pero no hay bueno, problema. Yo pensé que iba a haber poca gente hoy además en la consulta, pero bueno, ¿viste? Primero tengo que atender a los del grado y después vemos lo demás. Entonces mañana, sábado, ¿les parece 10:30? Sí, perfecto, nos viene, ¿Les viene súper bien? Sí. Bueno, nos vemos mañana a 10:30. Nos vemos, háganme un meet, porque Buenísimo. el BBB me pone de los pelos porque se corta. En realidad me parece que no era el BBB hoy, sino era mi internet. Bueno, le mando el link por mail porque yo no estoy en el grupo de Facebook. Bueno, por mail a info@mundoclima, al que me mandaste. Perfecto, sí. Mandámelo ahí y nos juntamos a las 10:30, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos mañana entonces. De nada, hasta mañana. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Bueno, el resto del grupo tenemos 15 minutos más. ¿Hay alguna duda más? Me tendría que desconectar para avisarles a los chicos de civil que no tengo internet y todo esto. Si no hay duda, salgo, y si no, sigo contestando. Yo por lo menos no, profe. Estoy como mi compañera que veo si, o sea, estoy viendo si me presento a la mesa esta o en febrero, así que bueno. Listo, ustedes pueden venir a todas las consultas, que no hay ningún problema, y podemos charlar y hasta que ustedes estén seguras, como dije al principio. Bien, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, les mando un beso grande, nos vemos el viernes de la semana que viene. Bien, profe, hasta luego. Muchas gracias, profe. Gracias. Chao. Chao, hasta luego.